muy buenas tardes, chicos. Estamos en la sesión 2 de nuestro curso de Realiza análisis hematológicos de serie blanca y hemostasia. Una vez que recordamos algunas generalidades de la sangre, vamos a entrar un poquito más de lleno al tema de los leucocitos, que es lo que nos compete en este semestre. Entonces, si hablamos de realizar análisis de serie blanca, tenemos que hablar obligatoriamente de los leucocitos, porque es lo que vamos a estar analizando en esta competencia. Entonces, comenzamos con el tema de leucocitos. El semestre pasado tuvieron un submódulo llamado Realiza análisis inmunológicos. En este submódulo ya conocieron ustedes todo sobre los leucocitos. Conocen sus características, sus funciones y los procesos en los que intervienen, los procesos inmunológicos. Sin embargo, es indispensable que recordemos alguna información relevante para este submódulo, ya que si ustedes no tienen estos conocimientos básicos, se les van a complicar algunos otros procesos. Bueno, de inicio, ¿qué son los leucocitos? Si ustedes recuerdan, tanto en inmunología como en serie roja, hablamos de la constitución de la sangre. Entonces, comentamos que la sangre va a estar constituida por una fase líquida llamada plasma y una fase sólida donde van a estar englobadas todas las células que contiene la sangre, sean eritrocitos, sean fragmentos celulares llamados plaquetas o sean los leucocitos. Entonces, las células de mayor tamaño van a ser los leucocitos. Aproximadamente 3.9 del paquete globular, acuérdense que el paquete globular son 45% y el plasma 55%. Bueno, de ese 45% que es el paquete globular, solo 3.9% aproximadamente son los leucocitos. Son las unidades móviles del sistema inmune. Quiere decir que estas células van a migrar a donde encuentren el agente que está dañando a nuestro organismo, el agente patógeno. Van a movilizarse a esa área para poder combatir la infección o el daño que estos estén causando. Los leucocitos se generan en la médula ósea a partir de una célula madre y van a madurar en esta misma. Por ejemplo, los granulocitos, los monocitos y los linfocitos B. El resto de los leucocitos van a terminar de madurar en el timo, como son los linfocitos T. Los valores de referencia de los leucocitos oscilan entre 4.5 a 11 por 10 a la 9 sobre litro. Cuando aumentan estos niveles, vamos a decir que nuestro paciente tiene leucocitosis. Y cuando disminuyen, vamos a decir que tiene leucopenia. Pero esto es de manera muy general. Ya realizando un análisis de fórmula leucocitaria, vamos a poder determinar qué tipo de leucocitos son los que están en aumento o en disminución. Por ejemplo, si aumentan los niveles de neutrófilos, vamos a decir que tiene neutrofilia. Si disminuyen, vamos a decir que tienen neutropenia. Y así dependiendo del tipo de leucocito que incremente o que disminuye. Pero de manera general, si tenemos valores altos de leucocitos, leucocitosis. Y si tenemos valores disminuidos, leucopenia. En esa imagen podemos ver ahí a un leucocito que está emigrando, que está moviéndose para adherirse al agente patógeno. ¿Dónde se producen los leucocitos? Estos se van a producir en la médula ósea. Si recuerdan, dijimos que la médula ósea se encuentra en los huesos planos. Ahí vamos a tener médula ósea roja, que es donde se va a producir nuestro leucocito. Y aquí vamos a tener una célula madre sanguínea. Esta célula madre va a ir evolucionando, va a ir modificándose para convertirse o irse hacia una línea mieloide o hacia una línea linfoide. Entonces, de manera general, este proceso se va a dividir en una línea mieloide o línea linfoide. Si nuestra célula madre se va por la línea mieloide, va a terminar siendo un glóbulo rojo, una plaqueta o un granulocito o un monocito. Y si se va por la línea linfoide, va a terminar siendo un linfocito B, un linfocito T o una célula natural killer. Este proceso de producción de plaquetas y de producción de leucocitos lo vamos a ver en la siguiente sesión más a fondo. Ahorita nada más de manera general me interesa que ustedes sepan que se produce aquí en la médula ósea a partir de esta célula madre y que hay dos líneas, puede ser línea mieloide o línea linfoide. Ya iremos desmenuzando cada una de sus etapas en la siguiente sesión.
A todo este proceso le vamos a llamar hematopoiesis. Pero por ejemplo, si recuerdan el semestre pasado, cuando se va por la línea mieloide y termina siendo un glóbulo rojo, se llamaba eritropoiesis. En este caso también va a haber una clasificación dependiendo de, una nomenclatura dependiendo de la línea por la que se vaya nuestra hematopoiesis. Por ejemplo, si es para producir plaquetas, se va a llamar trombopoiesis. Si es para producir linfocitos, se va a llamar linfopoiesis. Y así dependiendo de la célula que se vaya a producir. ¿Cómo se clasifican los leucocitos? Bueno, de inicio los vamos a clasificar en granulocitos, que también se van a llamar polimorfonucleares, y los vamos a clasificar en agranulocitos, que se llaman mononucleares. Dentro de los granulocitos o polimorfonucleares tenemos a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Los neutrófilos, dependiendo de su madurez, se van a poder identificar como neutrófilos en banda, cuando tienen su núcleo en 2 lóbulos. En neutrófilos segmentados, que son los más abundantes, tienen de 3 a 5 lóbulos, y en los multilobulados, que tienen más de 5 lóbulos. No significa que tengan muchos núcleos, significa que su núcleo tiene una forma de lóbulos que pareciera que tiene varios, pero es un solo núcleo. Tenemos a los eosinófilos también y a los basófilos. Y dentro de los agranulocitos o mononucleares están los monocitos y los linfocitos. Los monocitos, cuando migran a tejido para ejercer su función, los conocemos como macrófagos. Y los linfocitos pueden haber de tipo T, B o natural killer. Entonces, estos se van a llamar granulocitos porque su aspecto morfológico nos indica que en su citoplasma contienen gránulos. Algunos contienen gránulos muy pequeños o muy finos, como los neutrófilos. Algunos contienen gránulos más grandes, como los basófilos. Entonces, de acuerdo a la tinción que le pongamos a estas células, nos van a dar diferentes coloraciones que nos van a permitir identificarlos en un microscopio. Por ejemplo, aquí está un neutrófilo, en el cual podemos ver su núcleo con sus 5 lóbulos. Aquí está teñido perfectamente, vemos su citoplasma y se ven los pequeños puntitos que no se van a teñir con colorantes ni ácidos ni básicos, entonces van a tener una coloración más o menos rosita. En el caso, por ejemplo, de los basófilos, estos tienen su núcleo arriñonado y sus gránulos van a ser más densos y van a tener una coloración más hacia el púrpura. Y en el caso de los basófilos, tenemos que estos se tiñen más de tonos rojizos. Entonces, ya con la práctica será más fácil que ustedes diferencien uno de otro. Sin embargo, requieren realizar un buen extendido sanguíneo y realizar una buena tinción para que sea más fácil su identificación. Los agranulocitos se conocen como agranulocitos porque no podemos identificar gránulos en su citoplasma. Los llegan a contener, pero no son identificables. Entonces, estos son más grandes regularmente que los anteriores. Por ejemplo, en el caso de los linfocitos, pareciera que tiene escaso citoplasma con relación a su núcleo. Y en el caso de los monocitos, que los vemos más grandes, van a ser identificables porque su núcleo regularmente tiene una forma arriñonada. Todo esto nos va a servir cuando veamos el tema de fórmula leucocitaria, porque ahí vamos a tener que determinar del 100% de leucocitos que estamos contando cuántos son neutrófilos, que de manera estandarizada aproximadamente son un 62%, cuántos son eosinófilos, que serían el 2.3%, los basófilos, que son el 0.4%, tenemos los monocitos con 5.3% y los linfocitos, que representan el 30%. Entonces, los valores de referencia van a variar dependiendo del paciente, dependiendo de la zona geográfica y dependiendo de varias condiciones, del sexo del paciente, etcétera, y de la condición en la que se encuentre. Por ejemplo, las mujeres en proceso de embarazo tienden a tener neutrofilia y es algo normal. Entonces necesitamos conocer la historia de nuestro paciente para saber si sus valores de referencia se pueden estandarizar.
Estos valores que tenemos aquí, digamos que son los valores de referencia, y cuando tengamos un paciente que cumple con las condiciones o la historia clínica de un paciente que no tiene una condición extraordinaria, pues tienen que cumplir más o menos con esto. Si nuestro paciente es un paciente, no sé, masculino de 30 años sin ninguna condición patológica, lo ideal sería que sus linfocitos, por ejemplo, estuvieran alrededor del 30%. Pero si nosotros al contar detectamos que tiene menos del 30% de leucocitos, de linfocitos, vamos a empezar a determinar que nuestro paciente tiene una linfopenia, y esto va a ser un indicio para que el médico dé un diagnóstico, obviamente respaldándose en otras pruebas. A todo eso se le conoce como forma leucocitaria, y es importante que lo conozcamos cuando realicemos un recuento diferencial de leucocitos, que es la práctica número 2. Hablando ya más en concreto de los neutrófilos, que son los primeros agranulocitos, vamos a decir que estos son los más abundantes de la serie blanca. Aproximadamente miden de 9 a 12 micrómetros. Tienen un citoplasma que no se tiñe con colorantes ácidos ni básicos, por lo que se ve al microscopio color rosa suave. Van a presentar un núcleo con cromatina compacta, y va a parecer que su núcleo se va a ver segmentado con de 3 a 5 lóbulos. Van a contener abundantes gránulos finos en su citoplasma, y estos con YEMSA se ven más o menos color púrpura. Y estos gránulos van a contener abundantes enzimas y contienen, por ejemplo, fagocitina. Esas son sus características morfológicas de manera general. Ahora, ¿cuáles son sus funciones? Bueno, ustedes ya en inmunología vieron todo lo que es el proceso inflamatorio, entonces esto es un repaso muy rápido de lo que ustedes ya conocen. Yo les recomiendo que desempolven sus apuntes de inmunología, porque todo esto requieren saberlo para poder atender los contenidos que ahora vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, cuando hay un proceso de infección o cuando hay un proceso de inflamación en tejido, lo primero que va a pasar es que va a haber una inflamación en los vasos sanguíneos. Este es nuestro vaso sanguíneo. Miren, aquí está nuestra membrana basal, y todo esto que vemos aquí es nuestro foco de luz de nuestra vena, en este caso, ¿no? Entonces, por todo esto corre la sangre cargada de nuestras células y pues nuestro plasma. ¿Qué va a pasar cuando hay una inflamación? De inicio, los vasos sanguíneos se van a dilatar. Esto lo que va a provocar es que se pierda líquido de la sangre. Recordemos que la sangre está constituida por agua en una gran proporción. Entonces vamos a perder líquido de aquí, y este líquido va a salir hacia el tejido, se va a estar fugando hacia el tejido. Al fugarse va a haber acá más líquido del que debe de haber, y eso va a provocar un edema. Por otro lado, y un edema pues va a provocar más inflamación. Por otro lado, al perder agua de aquí hacia acá, nuestra sangre va a tener menos solvente del que regularmente debe de tener. Entonces, recuerden la química, cuando perdemos solvente, nuestra solución se vuelve más concentrada. Así que en este caso, nuestra sangre, al perder agua, al perder el solvente, se va a cargar del soluto. El soluto son nuestras células sanguíneas, y esto va a provocar que la sangre se vuelva más viscosa. Por lo tanto, la sangre, al ser más viscosa, va a transitar de manera más lenta en nuestro torrente sanguíneo, y esto va a permitir que haya más rozamiento de las células con las paredes capilares. Y bueno, al haber más rozamiento, nuestras células van a estar en contacto con las sustancias que estén expuestas en el endotelio de nuestro vaso sanguíneo. Por su parte, también van a empezar a expresarse sustancias que van a dirigir en este caso a nuestros neutrófilos, que es de los que estamos hablando, los van a dirigir a diferentes zonas. Estos procesos de activación se llaman quimiotaxis. Entonces, estas sustancias que se expresan dirigen a nuestras células hacia donde deben de irse, para que así ellas puedan lograr posteriormente, en el siguiente proceso, migrar hacia el tejido.
Cuando empieza el proceso de inflamación, el tejido de este lado se van a empezar a producir sustancias. Por ejemplo, los mastocitos contenidos en el tejido van a empezar a producir histamina. Y los macrófagos, que ya tenemos también acá en tejido, van a empezar a expresar factor de necrosis tumoral gamma. Estas sustancias van a interactuar con el endotelio. Al estarse produciendo aquí va a haber interacción y estas sustancias van a estar indicando a los de acá adentro hacia dónde se vayan. Van a estar marcándoles el camino. Entonces, ¿qué va a pasar? Que al estar estas sustancias como la histamina y el factor de necrosis tumoral interactuando con el endotelio, van a activar y van a hacer que el endotelio empiece a expresar selectina E. La selectina E va a ser un receptor de adhesión de la membrana, es como el pegamento que se va a unir a los receptores de membrana de nuestro neutrófilo. Entonces, este neutrófilo que ya se activó por acción de algunos marcadores y este endotelio que ya se segregó selectina E se van a unir. Con esos receptores de membrana de nuestro neutrófilo y con la selectina E que ya está aquí expresada, va a haber una unión. Posteriormente, estos neutrófilos que ya están unidos van a atravesar las paredes de nuestro endotelio, de nuestros vasos sanguíneos, para empezar a migrar hacia el tejido y acudir a donde está el proceso infeccioso o inflamatorio. A este proceso por el cual este neutrófilo pasa hacia acá le vamos a llamar diapédesis. Ya que está dentro, bueno, aquí cuando se empiezan a unir los neutrófilos, se pegan al endotelio, le vamos a llamar migración. Y después viene el proceso, aquí está la diapédesis, que es el proceso de migración hacia el endotelio. Y después viene la quimiotaxis, que es cuando va a empezar a seguir, nuestro neutrófilo va a empezar a seguir sustancias liberadas que le van a ir marcando el camino para que se acerque hacia el agente patológico, hacia el agente que está dañando a nuestro sistema. Entonces va a ir dirigido hacia donde se encuentra ubicado. Las sustancias que van a dirigir este proceso de quimiotaxis, acuérdense que vamos aquí, que van a ir marcándole el camino hacia donde se dirija, puede ser de origen exógeno o endógeno. Pero entonces aquí yo les pregunto, ustedes ya lo vieron en inmunología, ¿cuáles son estas sustancias que pueden ser de origen exógeno o endógeno y que van a dirigir el proceso de quimiotaxis de nuestro neutrófilo hasta nuestro agente patógeno? Entonces, por ahí ustedes lo van a investigar, les repito, desempolven sus apuntes de inmunología y me van a decir cuáles son esos agentes exógenos y esos agentes endógenos. De esta manera, siguiendo a estos agentes que le marcan el camino, los neutrófilos van a llegar hasta el agente invasor. Y ya cuando están frente a él lo tienen que reconocer, no simplemente lo van a fagocitar. Primero, antes de fagocitar, deben de reconocer. Para poder reconocerlo, tanto los neutrófilos como los macrófagos, que son los que tienen la capacidad de fagocitar, van a tener en su membrana receptores. Nuestros macrófagos y nuestros neutrófilos tienen receptores que le van a ayudar a reconocer al agente infeccioso. ¿Cuáles son esos receptores, chicos? Hay 4 tipos de receptores que ya vieron en inmunología. Menciónenme cuáles son. Bueno, ya que lo reconocieron, ahora sí va a comenzar el proceso de fagocitosis. Este proceso se va a llevar a cabo en 3 fases: reconocimiento y unión, incorporación en la vacuola fagocítica y destrucción del material ingerido. Aquí lo tenemos. No voy a entrar más al tema de fagocitosis, que también ya deben de tener conocido ustedes y entendido. Una vez que ya cumplió su función de fagocitosis, ya fagocitó al agente infeccioso, viene, pues en este caso,
la muerte programada. El neutrófilo programa su muerte, a lo cual le conocemos como apoptosis. Entonces, una vez que ya fagocitó, que ya hizo apoptosis, se va a juntar la bacteria muerta más el desecho del neutrófilo más líquido extracelular, y esto nos va a dar como resultado pus. De esta manera es como los neutrófilos participan activamente en la protección de nuestro organismo ante agentes infecciosos. Van a ser los más rápidos, son los primeros en llegar a la zona infectada. Promedio 5 horas, de que comienza la infección a que el neutrófilo llega hasta el agente patógeno son 5 horas. Hace su función, cumple y entra a lisis o entra a apoptosis. Es un elemento muy importante en los procesos inflamatorios. Entonces, chicos, hay que darle un repaso al proceso inflamatorio, al sistema de complemento, para entender perfectamente estos temas. Bueno, entonces continuamos con los eosinófilos, que son otro tipo de células granulocíticas. Estos tienen una vida media en circulación de 3 a 4 días y después de esto van a migrar a tejidos o a mucosas. Entonces, pues los eosinófilos no son unas células que sus funciones las cumplan principalmente en sangre, sino que van a ser dirigidos a células diana a través de marcadores químicos para ahí ejercer sus funciones. Estos miden de 10 a 12 micrómetros y poseen un movimiento ameboide. Además tienen una débil capacidad fagocítica. Representan del 1 al 3% de las células blancas contenidas en sangre y más o menos hay 150 células por microlitro. Tienen un núcleo bilobulado que está unido por puentes intercromatínicos. Entonces aquí tenemos un eosinófilo donde le podemos ver su núcleo bilobulado y aquí está ese puente que lo va a unir. Aquí tenemos otro, también está su núcleo bilobulado con su puentecito. Y bueno, así, miren, por ejemplo, aquí hay uno que pareciera que tiene 3 lóbulos, también tiene sus puentecitos intercromatínicos. Poseen gránulos citoplasmáticos azurófilos. Estos contienen proteínas proinflamatorias y se van a teñir con colorantes ácidos como la leucina. Entonces, vamos a ver sus núcleos más o menos su núcleo bilobulado más o menos color púrpura, y los gránulos citoplasmáticos van a tomar un color entre rojizo y anaranjado. El tamaño es muy parecido al del neutrófilo, pero es muy difícil diferenciar uno de otro, ya que las otras células toman otras coloraciones, y sí es muy marcada la coloración de sus gránulos en tonos rojizos. Bueno, si ya hablamos de las funciones de los eosinófilos, principalmente los vamos a reconocer porque tienen una capacidad efectora de hipersensibilidad inmediata. Esto es en las reacciones alérgicas. Por ahí en un submódulo hicieron o vieron la teoría de alguna prueba que se llama eosinófilos en moco nasal. Entonces, justamente es porque migra a tejidos y migra a mucosas a formar a ejercer su función de hipersensibilidad. Y esto es mucho en la enfermedad alérgica. Y también lo reconocemos mucho cuando hablamos de eliminación de parásitos. Bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí el eosinófilo en su membrana, como el resto de las células, tiene receptores. En este caso tiene receptores para la inmunoglobulina E. Cuando un parásito como este que tenemos aquí es recubierto por la inmunoglobulina E, el eosinófilo va a ser atraído por receptores químicos y a través de sus receptores se va a poder unir a esa cubierta de inmunoglobulina E para de esa forma eliminar en este caso al agente invasor, que es un parásito. Recordemos que los parásitos no son organismos que puedan destruirse por actividad fagocítica, es decir, si bien los neutrófilos y los basófilos llegan a tratar de ejercer una capacidad destructiva sobre ellos, no son las principales células que los destruyen. En este caso, los que tienen esa capacidad de adherirse son los eosinófilos, porque también poseen una capacidad citotóxica. Entonces, bueno, esa es la manera en la cual se adhieren y destruyen a los parásitos. Por ejemplo, también van a regular la respuesta alérgica y las reacciones de hipersensibilidad, como les había mencionado, y esto es por la neutralización de la histamina, porque los gránulos del eosinófilo
contiene algo que se llama histaminasa, que neutraliza la histamina. Entonces recuerden el proceso de hipersensibilidad que vieron en inmunología y recuerden la función de la histamina. Y bueno, pues es como lo más relevante de los eosinófilos. Y vamos con la siguiente célula. Bueno, seguimos con el tercer tipo de granulocito, que son los basófilos. Estos van a poseer unos gránulos densos, muy grandes y no hay tantos en comparación con, por ejemplo, los neutrófilos. Son menos, por eso pongo aquí que escasos, por esta comparación. Estos se van a teñir intensamente con colorantes básicos como el azul de metileno. También el núcleo se tiñe de ese tono, un azul oscuro. Miden aproximadamente entre 10 y 12 micrómetros. Tienen un núcleo irregular que asemeja la forma de una S. Entonces, si vemos, por ejemplo, sí podría ser como con imaginación, parece una S. Este núcleo se segmenta de 1 a 3 lóbulos, entonces parece una S, pero si ustedes se fijan, aquí hay una lobulación, aquí hay otra lobulación y aquí hay otra lobulación. Recuerden, un solo núcleo segmentado a 1 a 3 lóbulos, no 3 núcleos. Y bueno, estos constituyen menos del 0% de las células blancas que hay en la sangre. Ok. Respecto a las funciones, bueno, aquí tenemos esta imagen que nos dice que junto con las células cebadas son células mediadoras de la inflamación. También tienen similitud con los mastocitos en cuestión de las funciones que ejercen. Y dice que tienen receptores en su membrana para la inmunoglobulina E. Entonces, cuando este basófilo con sus receptores de membrana se une a la inmunoglobulina E, el basófilo se va a activar. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber una desgranulación. ¿Qué significa esto? Que al desgranularse va a haber liberación de enzimas que van a tener funciones vasoactivas, broncoconstrictoras y quimioatrayentes. Y estas nos van a dar los signos y síntomas de una hipersensibilidad inmediata. Entonces, chicos, los gránulos de los basófilos se dividen en 2 tipos. Y esto va a ser de acuerdo a lo que contienen. Por ejemplo, están los gránulos azurófilos o también llamados primarios, que contienen hidrolasas ácidas. Y están los gránulos que son específicos o secundarios, y estos contienen sustancias como la histamina, que es un vasodilatador, como el heparansulfato, que también es un vasodilatador, la heparina, que es un potente anticoagulante. También contienen leucotrenos. Estos tienen la función de contraer músculo liso de las vías aéreas, por ejemplo. Y bueno, ahí nos dice también que tiene sustancias quimioatrayentes. Por ejemplo, bueno, el eosinófilo va a ser un factor quimiotáctico para los eosinófilos. Por esto se piensa que participan activamente en la reacción alérgica y en las reacciones inflamatorias. Entonces, de manera muy general, estas son las funciones de los basófilos. Bueno, y comenzando con los agranulocitos, vamos a hablar un poco de los monocitos. Estos son las células más grandes, las células blancas más grandes. Miden de 15 a 22 micrómetros aproximadamente y representan del 2 al 8%. Varía un poquito ahí, pero no son tan numerosas estas células en sangre. Tienen un núcleo voluminoso con forma riñonada. Aquí tenemos estos monocitos con su núcleo, y aquí podría verse más o menos la forma riñonada. El citoplasma se va a teñir de un gris azulado y tienen escasos gránulos azurófilos. Acuérdense, los gránulos azurófilos contienen enzimas, contienen lisosomas, y los lisosomas contienen enzimas. Bueno, dice que contiene escasos gránulos. Esto nos indica que aunque se llaman agranulocitos, sí pueden contener gránulos, nada más que no son tan perceptibles, por eso se les llama agranulocitos, no porque estrictamente no los contengan. Cuando estas células migran a tejidos se van a llamar macrófago, pero eso va a depender del tejido al que migren, en el que se encuentren.
van a incrementar su porcentaje sanguíneo en enfermedades crónicas, por ejemplo en la tuberculosis. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, son células con una alta capacidad fagocítica que van a destruir células muertas, células dañadas, por ejemplo las células de cáncer, también eritrocitos viejos. Cuando los eritrocitos están viejos, acuérdense que se van al vaso y ahí son destruidos por el sistema fagocítico mononuclear, es decir, por los macrófagos esplénicos. Bueno, también van a fagocitar a los antígenos y los van a preparar para que los linfocitos T los procesen y los transfieran a los linfocitos B con el fin de que estos se conviertan en células plasmáticas. Por esta razón se les conoce como células presentadoras de antígenos. También digamos que hay un cuerpo extraño muy grande. Los monocitos van a tender a unirse y a fusionarse. De esta manera van a formar unas células gigantes que van a estar multinucleadas y a las cuales se les llaman células gigantes a cuerpo extraño. Bueno, entonces estos monocitos se van a transformar en células con alta capacidad fagocítica y esto va a ser en diversos tejidos. Entonces se van a llamar dependiendo del tejido donde se transformen. Por ejemplo, si es en tejido conjuntivo, laxo o denso, les conocemos como macrófagos. Si van a ser en el hígado, se llaman células de Kupffer. Si es en pulmón, se les llaman macrófagos de polvo. Si es en piel o en algún tejido de recubrimiento interno, son las células de Langerhans. Y no sé, en riñón, en el corpúsculo renal, se les llama mesangiales, sí, mesangiales. En las articulaciones sinoviales y así, dependiendo de donde estén ubicadas y donde vayan a ejercer su función fagocítica. Aquí estamos viendo un monocito y aquí tenemos bacterias, entonces llega y la encapsula para llevar el proceso de fagocitosis. Dale, chicos, continuamos. Finalmente llegamos a los linfocitos. Estas son unas células más pequeñas que miden entre 7 a 9 micrómetros y constituyen del 20 al 30% de las células blancas de la sangre. Tienen un núcleo voluminoso, esférico, que ocupa casi todo el citoplasma, o sea, casi toda la totalidad de la célula es núcleo. Entonces aquí está, miren, el núcleo esférico, voluminoso, que ocupa casi toda la célula. Y este citoplasma, que queda pequeño, puede asemejar o aparentar un anillo y va a tener leve basofilia. Sí puede tener algunos escasos gránulos azurófilos. Y hay tres tipos en general, que son los T, los B y los natural killer. Bueno, hablando ya más en concreto de sus funciones, tenemos que los linfocitos tienen poca capacidad fagocítica. Entonces su principal función va a radicar en su transformación, en su evolución, por ejemplo, de los linfocitos B a las células plasmáticas. Y en el caso de los linfocitos T, pues su capacidad citotóxica es una de sus principales funciones. Y esto les va a dar una excelente capacidad de destruir células infectadas, por ejemplo, por virus. Los linfocitos no van a ser funcionales en sangre. Para poderse activar tienen que madurar y diferenciarse. Por ejemplo, los T que se diferencian, que maduran y se diferencian en el timo. Una vez que los linfocitos ya cumplieron sus funciones, van a regresar a la circulación. Y si vuelve a haber un estímulo por un antígeno específico, van a experimentar una mitosis que va a originar clones. Y bueno, esto va a constituir la famosa inmunidad de memoria y los anticuerpos de memoria. Por ejemplo, los B, al ser estimulados, se van a transformar en las células plasmáticas y estas van a ser las encargadas de sintetizar y de secretar lo que conocemos como anticuerpos. A esto se le llama la respuesta humoral. Los T, por su parte, van a destruir células y tejidos que han sido dañados. Esto gracias a su capacidad citotóxica. Son los responsables de la respuesta mediada por células. Y bueno, de aquí va a haber varios tipos. Por ejemplo, están los helper, que también se le conocen como colaboradores, cooperadores o CD4.
Estos son los que van a procesar a los antígenos y los van a poner en contacto con los linfocitos B. También, por ejemplo, en el caso de estos de los CD4, los cooperadores, son los que organizan de cierta forma el sistema inmune. Y hay un dato curioso, el virus del VIH tiene una cierta afinidad por estas células, por las coordinadoras. Le gusta ponerlas virulentas y destruirlas, de manera que cuando ataca las células cooperadoras, que son las que organizan el sistema inmune, pues viene un descontrol y entonces ya no hay respuesta inmune de ese organismo que contiene VIH ante otros agentes extraños y patógenos. Es por eso que se dice que, por ejemplo, en este caso específico, la gente con VIH tiene una respuesta inmune deprimida. Bueno, también hay otro tipo de linfocitos que son T, que son los supresores, y estos se van a encargar de suprimir la respuesta inmune humoral. Más o menos vamos a tener que los linfocitos, del 100% de linfocitos, 15% van a ser B y un 80% más o menos son T. Y entonces el otro 5% ¿qué son? Bueno, pues son las famosas células asesinas, CNK, Natural Killer. Estas van a destruir las células dañadas, van a destruir células extrañas, cancerosas o células virulentas sin necesidad de que se las presenten, sin necesidad de tener contacto con los linfocitos colaboradores. Entonces estas van directo y destruyen. Entonces, a manera muy general, chicos, esas son las funciones de los linfocitos, su clasificación y sus funciones. Bueno, finalmente aquí les puse una imagen donde estamos, aquí no les comenté la anterior. Bueno, aquí estamos viendo cómo los linfocitos están pues aniquilando una célula cancerosa. ¿Vale? Bueno, ahora sí con la imagen que les puse. En esta fotografía podemos ver los diferentes tipos de leucocitos. Entonces la idea es que ustedes aprendan a diferenciarlos morfológicamente por sus características, que en realidad es muy sencillo una vez que las tienen bien fijas y con la práctica. Con la práctica va a ser súper fácil. En esta fotografía están súper claritos los 5 tipos. Y bueno, por ejemplo, tenemos el tamaño, más o menos lo vemos, parecido a este. Tiene sus núcleos bilobulados, pero lo más importante, gránulos. Tiene gránulos que son rojizos anaranjados. Desde ahí vamos a saber que es un eosinófilo, importante en las respuestas alérgicas y contra parásitos. Tenemos mismo tamaño que acá, tiene gránulos como rositas que no se tiñeron, no se tiñen correctamente, y tiene su núcleo también lobulado, vemos 1, 2, como 3, 4 lobulitos. Este es un neutrófilo segmentado. De este lado vemos uno muy parecido, ¿ya vieron? Muy parecido, la diferencia es el núcleo. El núcleo que únicamente se ve así. Este también yo lo llamaría segmentado, 1, 2, le alcanzo a ver como 3 lobulitos, pero bueno, podría interpretarse a lo mejor como un neutrófilo encallado. Este de aquí, que casi no se le ve su núcleo, mismo tamaño, ¿ya vieron? No se le ve el núcleo, pero sí se le ven unos grándulos densos, grandotes, azul intensos. Es un basófilo. Nos vamos de este lado con un poquito más chiquito, que tiene un núcleo grande, y apenas tiene el citoplasma como en forma de anillo, linfocito, y tenemos grandotote, más grande que los demás, con un núcleo arriñonado, monocito. Aquí en esta imagen, bueno, vienen varias formas en la cual podemos ver los segmentados. Miren, algunos se tiñen un poquito más, un poquito menos, dependiendo de la tinción que utilicemos. Aquí está el tamañito con sus gránulos neutros, con sus núcleos lobulados. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces ahí estamos viendo. Linfocitos. Miren, aquí apenas se ve el núcleo, no se alcanza a ver bien el citoplasma. Grandote el núcleo, poco citoplasma. En todos los casos, grandote y poco citoplasma. Monocitos, más grandotes que los demás, con núcleos muy irregulares, muy irregulares. Eosinófilos, todos se ven rojitos sus gránulos.
Basófilos, estos son los que se tiñen más intensamente y sobre todo se ven así bien perfectamente sus gránulos, bien azules. El núcleo se ve poco, en todos los casos se esconde. Linfocitos reactivos, grandes, estos son más grandes, miren, ya tienen una forma atípica. Esto es como respuesta a reacciones bioquímicas que ocurren dentro de él después de que fueron estimulados por la interacción con un antígeno. Entonces como que se deforman y bueno, estos por ejemplo se elevan en infecciones virales. Por ejemplo, en la mononucleosis vamos a ver un exceso de linfocitos reactivos en nuestros frotis teñidos. Una vez más, una imagen. Neutrófilos, claramente, estas se las puse porque aquí vienen los encallados. Linfocitos, pues miren, ya muy clarito todo, monocitos, eosinófilos, basófilos y los segmentados. Y estas se las puse por los encallados, que son células que aún no están totalmente maduras, son neutrófilos que no están totalmente maduros, no han acabado de segmentar sus lóbulos. Entonces, se llaman encallados o en banda, porque nada más son como, su núcleo está en dos lóbulos, ¿sí se fijan? Entonces estos son los que son en banda o encallados. Y pues bueno, chicos, eso es todo por esta sesión. Estuvo un poquito larguita, espero que haya quedado muy claro. Exprésenme sus dudas, estudienle, repasen, es un tema bastante interesante. De verdad yo espero que con lo que ustedes traen ya de su submódulo de inmunología hayan recordado un poquito, haya quedado más reforzado, ¿sale? Entonces ahí está mi correo para que me escriban dudas, también en la plataforma de Classroom. Cualquier duda que tengan, exprésenla por favor. Y nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho.